Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días con todos. Buenos días, vamos a continuar el día de hoy, viernes 11 de abril del 2025, siendo las 9:03, con esta audiencia de preliminar de control de acusación, sesión 3, en el expediente 17-2019-9. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Chiclay Soria, llevará a cabo esta tercera sesión. En el requerimiento de control de acusación formulado por la primera Fiscalía Suprema, en el proceso seguido contra doña María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado y otro por la presunta comisión de delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Se deja constancia de la presente audiencia está registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes, señor Pical. Buenos días, señor juez supremo, y a los demás intervinientes. Jesús Prado León, adjunto de la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en corrupción de funcionarios, con los demás datos ya consignados en las audiencias anteriores. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, buenas tardes, señor representante del Ministerio Público y las demás partes procesales. Mi nombre es Olga Zuliwin Carvajal Diestra, en representación de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, COCAL 70681, ratificar los datos ya señalados en las sesiones anteriores. Gracias, doctor. Gracias. Por la defensa de la señora Ruiz Hurtado. No he ingresado aún, doctor Rodríguez. Por la defensa del señor Mendoza Díaz. Señor juez de investigación preparatoria supremo, señor fiscal supremo en lo penal, señorita representante de la Procuraduría, César Augusto Nakazaki Servigón, soy integrante del estudio Sousi Nakazaki, responsables de la defensa colegiada del acusado Mario Américo Mendoza Díaz. Mi registro de matrícula del Colegio de Abogados es 29886, casilla electrónica 124435, correo electrónico c.nakazaki.ser@gmail.com. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a esperar unos minutos al doctor a la defensa de la señora Ruiz Hurtado. De lo contrario, podemos comenzar porque solamente le tocaba a usted, ¿no, doctor Nakazaki? Es correcto, señor juez. Vamos a esperar unos minutos. 5 minutos, ¿está bien, doctor Prado? Como disponga, doctor, no tengo problema. Doctor, trabajar. Unos minutos. Cristian. Cristian. Sí, doctor, dígame, doctor. ¿Y así comparó todavía? No, doctor, aún no me he comunicado con el estudio del doctor Rodríguez y me indican que se van a comunicar con él. Es todo lo que tengo para informar, doctor. Y lo estoy llamando y no he tenido contacto. Ok, podemos comenzar, doctor Prado, doctor Nakazaki, para nosotros esperar. Estaban debidamente notificados, ¿no? Conforme por nuestra parte. No tengo ningún inconveniente, pero doctor, la defensa de la señora... Sí, pues no tengo defensor público. No hay un defensor público abierto. Entonces entenderá de que la Fiscalía tiene reparo, no vaya a ser objetada luego esta audiencia. Es un tema. Con el mayor respeto puedo decirle a usted que ya desde la citación a la primera audiencia, usted dijo que el apercibimiento estaba que asuma la defensa pública. Sí, voy a decir que a ver si contacta con un defensor público mientras tanto. A ver, unos 5 minutos más. Ok, perfecto, es mejor esperar, doctor. Doctor Lucas. Doctor Rodríguez. Doctor Rodríguez ya se conectó. Así es, señor magistrado. Mil disculpas por la tardanza. ¿Puede acreditarse, por favor? Julio Antonio Rodríguez, delegado, registrado en el Colegio de Abogados de Lima con el número 26.000. Defensa técnica de la señora Ruiz Hurtado. Gracias, doctor. Doctor Lucas, ¿puede acreditarse, por favor? Sí, buenos días, señores magistrados y las demás partes procesales presentes. Abogado defensor público, Huber Marcos Lucas Asencios, con registro del Colegio de Abogados de Lima 47.194, casilla electrónica 57.129, correo electrónico boga.oficio@gmail.com,
celular 9851-85765, domicilio procesal en el Quirón Caravaggio 831, quinto piso, oficina 501, Cercado de Lima, participando en la presente audiencia y calidad de defensa necesaria. Gracias, doctor Lucas, por su asistencia y por el llamado del juzgado, pero ya está presente la defensa de la señora Ruiz Hurtado. Correcto, Gracias. señor Bien. magistrado. Paso a retirarme. Gracias. Doctor Nagasaki, puede comenzar. ¿Cuánto tiempo considera? Deben ser unos 20 minutos, señor juez. Adelante. Le pido, por favor, me autorice para exhibir un PPT. Correcto. Gracias. Señor presidente, perdón, señor juez de etapa intermedia supremo, corresponde presentar la defensa frente a la acusación en control formal del acusado Mario Américo Mendoza Díaz. Las observaciones formales que nosotros hemos presentado a la acusación, por cierto, en modo alguno pretenden cuestionar la capacidad de la representación fiscal, que en el caso del doctor Prado está perfectamente realizada. Tengo mucha satisfacción de un fiscal que vaticiné hace muchos años que llegaría a la Corte Suprema por su capacidad de litigio, hoy día está ahí. Entonces, nuestro cuestionamiento va a que se trata de una garantía informativa al ciudadano, no al abogado. Y el ciudadano puede ser un campesino, puede ser ingeniero, puede ser médico, no siempre es abogado. Entonces, esta garantía informativa, que es la imputación necesaria o la determinación de los hechos en la acusación, implicaría, en nuestro caso, que en la acusación se describa de manera clara, precisa y circunstanciada no solo el delito de tráfico de influencias, porque acá hay dos tipos penales invocados. El autor del tráfico de influencias, que la discusión formal ya se dio, y en mi caso, el instigador del tráfico de influencias. Entonces, lo que hay que buscar en la acusación, señor juez supremo de la etapa intermedia, es si se encuentra descrita o no la acción de instigación que realizó Mario Américo Mendoza Díaz sobre la fiscal superior María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado. Eso es lo que corresponde verificar. Y es importante, y termino este elemento general para ir a las observaciones, porque acá no se trata de un litigante, que haya un activismo de litigante, así como ahora se habla de activismo judicial, un litigante activista, un litigante que tenga influencias. Acá se necesita una compraventa de influencias, un contrato al traficante de influencias. Eso es lo que tendríamos que encontrar descrito, y con todo respeto no lo encontramos por las siguientes razones. Primera observación, la fiscalía, y debo señalarlo, es común a todos los casos en los cuales he empezado la defensa de Mario Américo Mendoza Díaz, la fiscalía incorpora un hecho que no es objeto de la imputación de tráfico de influencias agravado. La condición de Mario Américo Mendoza Díaz como integrante de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Si vamos a la disposición de formalización de investigación preparatoria que establece el marco de hechos sobre el cual se puede construir la acusación, este no es un caso que un integrante de Los Cuellos Blancos, en ejercicio del objeto criminal de Los Cuellos Blancos, fue y logró una influencia ilegal. Ese no es el caso. Acá es un caso particular de Mario Américo Mendoza Díaz, que según la fiscalía pretendía ayudar a una empresa de sus hijos. Por tanto, este primer elemento contextual, que tiene mucho peso, señor juez de la etapa intermedia, sobre todo en las decisiones, este elemento fáctico, contextual, no está en la disposición de formalización de investigación preparatoria, no puede formar parte de la acusación. La segunda observación, la fiscalía no describe de manera precisa y circunstanciada el pacto entre el autor y el tercero interesado, que es la acción típica de este caso. Así, por ejemplo, la oferta de la traficante de influencias
la fiscal superior María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, cómo ofreció influir en el fiscal superior Alberto Orlando Rosel Alvarado de la Cuarta Fiscalía Superior Penal del Distrito Fiscal de Lima Norte, y cómo iba a influir, cómo ofreció influir en el fiscal Carlos Enrique Verástegui Castañeda de la Novena Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte, no está descrito, señor juez de la etapa intermedia supremo. No se señala cuál era la oferta y tampoco se señala con claridad cuál es el pago por los servicios del tráfico de influencias. Si fue dinero, ¿cuál fue el monto? Si son almuerzos, ¿cuáles almuerzos? Y si son procesos en el CNM que darían resultados a favor de la autora, ¿cuáles? Lo que puede ser alternativo, señor juez supremo, en la etapa intermedia, son los tipos, no los hechos. Los hechos ya no pueden ser alternativos porque en este momento ya tendríamos que haber alcanzado sospecha suficiente. Eso es muy importante. La alternatividad que la ley permite es la alternatividad de la tipificación. O es colusión o es negociación incompatible. Los hechos no. Y cuando seamos rigurosos, como lo exige la garantía, ¿dónde está la oferta que se hizo del traficante? ¿Y dónde está el pago que se comprometió el tercero interesado de manera clara, precisa y circunstanciada? No lo está. Y siempre con el respeto que reitero. La tercera observación es que en la acusación no se describe de manera precisa y circunstanciada cuál fue el papel del integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido César Águila Grados, en el acuerdo entre el autor y el tercero interesado. Lo que pasa, señor juez supremo de etapa intermedia, la acusación tiene muchos hechos, por cierto, pero los hechos tienen que ser los hechos constitutivos del delito. Los hechos típicos son los que se tienen que establecer, o los hechos bases sobre los cuales se construye prueba indiciaria. Pero lanzar, y lo digo con el máximo respeto, no por el doctor Prado, lanzar ciertas frases para darle cierto contenido psicológico, por decir de alguna manera, ¿no? Cuellos blancos y lo lanzo al aire. O acá está el consejero César Águila Grados, pero ¿haciendo qué cosa? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál fue su rol en el acuerdo? ¿Acaso él le dijo a Mario Mendoza, no te preocupes, anda nomás, si tú logras esto, que yo voy a respaldar? Eso no está descrito, señor juez. La cuarta observación. La fiscalía no describe de manera precisa y circunstanciada el acto de instigación, el influjo psíquico. ¿Cómo Mario Américo Mendoza Díaz generó en la fiscal superior María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado? ¿Cómo le generó el dolo? El instigador le genera el dolo al autor. ¿Cómo la convenció para que ella trafique influencias ante el fiscal superior y el fiscal provincial que intervinieron en este proceso? Tampoco se dice, señor juez. Se dice, se reunieron, se dice, se comunicaron telefónicamente, pero este no es un caso de reuniones o llamadas telefónicas. Vuelvo a decir, no es un caso de un litigante activista, ni un hombre influyente. Es la búsqueda de sospecha suficiente respecto a la acción típica, compro tu capacidad de influir. La quinta observación, la fiscalía no describe de manera precisa el momento consumativo del tráfico de influencias, y esto lo vamos a trabajar mejor en la excepción de prescripción que hemos deducido, porque acá, señor juez, no es cuándo se influyó, que es el momento consumativo, cuándo se celebró el contrato con el traficante de influencias, que es el momento consumativo del autor. Acá es cuándo lo convenció al traficante, es cuándo se consuma la instigación, porque el momento consumativo de la instigación es distinto al momento consumativo del delito. Una cosa es el momento de consumación del delito para el autor y otra cosa es el momento consumativo para el instigador, como lo vamos a demostrar largamente en el control material si a él llegamos o cuando a él lleguemos. Lo cierto es que acá no se describe
el momento consumativo del tráfico de influencias? ¿Cuándo se pactó? ¿Cuándo la autora ofreció el servicio y el tercer interesado aceptó el pago? La sexta observación, señor juez, porque esto voy a diferenciar lo que es problemas de defectos formales y en su momento se discutirá un requerimiento por notoria insuficiencia de la prueba de cargo. Acá es defectos formales. Entonces, en la sexta observación, la Fiscalía no justifica jurídicamente por qué utiliza el marco de pena abstracta del tráfico de influencias agravado que solo es aplicable al autor. ¿Por qué el instigador también ingresaría en el marco de pena abstracta del autor de la figura agravada? La jurisprudencia y la doctrina es muy clara. Si la Fiscalía sostiene un argumento jurídico a este respecto, debe señalarlo y no lo señala. No explica por qué el marco de pena abstracta de la figura agravada que tiene el autor que comete, el funcionario público que comete tráfico de influencias, ¿por qué se lo adiciona al instigador? Y esas son nuestras observaciones formales, señor juez, incluso menos que el tiempo que le había indicado. Gracias. Gracias, doctor. Doctor Prado, para el debate. Muy amable, señor juez supremo. Desde ya agradecerle las palabras del doctor Nakazaki. Es un placer también tenerlo al frente en esta audiencia. Yo voy a empezar refiriendo que es muy fácil rebatir o pretender rebatir una acusación haciendo todo un análisis doctrinario. Hay doctrinas, como suele decirse, señor juez supremo, usted también que es muy académico para todos los gustos. Acá lo que a criterio de la Fiscalía hemos oído, y con el mayor respeto de la defensa, es una confusión entre la consumación del delito de tráfico de influencias y la etapa del agotamiento del tráfico de influencias. Porque la construcción de la acusación que hemos hecho llegar a su despacho reúne todos los requisitos establecidos en el artículo 349 del Código Penal. ¿Y por qué refiero el artículo 49? Y me voy a basar exclusivamente 349, numeral 1, literal B. Efectivamente, la acusación debe tener una relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado. Aparte de eso, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Frente a la primera observación, el señor abogado ha confundido de que un hecho precedente o un hecho contextual de en qué modo, forma y circunstancias se habrían producido dentro del contexto de un modus operandi de una organización criminal, forman parte, según la defensa, la imputación clara y precisa. ¿Por qué lo digo? Porque el señor abogado ha referido expresamente que hemos incorporado un hecho que no forma parte de la imputación del tráfico de influencias. Esto es que Mendoza Díaz, como integrante de la organización criminal Cuello Blancos del Puerto, sobre la organización criminal, señor juez supremo, si usted advierte folios 3 y 4 de la acusación, se contextualiza en qué contexto se perpetraron los hechos, materia de imputación de Mario Américo Mendoza Díaz y a la señora María Ruiz Hurtado. No fue un hecho aislado, porque si fuera un hecho aislado no sería de competencia de esta Fiscalía Suprema. Se hubiera derivado a otra fiscalía. En todo caso, pues hubieran deducido una cuestión de competencia, que no lo han hecho, porque las defensas están aceptando la competencia de esta Fiscalía Suprema, que ve delitos y hechos e imputados que han perpetrado en el contexto del accionar modus operandi de la organización criminal Cuello Blancos del Puerto. Y eso está en todas las acusaciones que usted ha tenido la oportunidad de esta primera Fiscalía Suprema Transitoria que hemos postulado y las que han ido a juicio oral y hemos conseguido ya 2 condenas. Una con sentencia firme
y la otra que está en apelación, y otros procesos judiciales que aún están en trámite, contextualizando. En consecuencia, con el mayor respeto de la defensa, esta contextualización no forma parte de la imputación concreta y clara y específica, por mucho análisis doctrinario que pretenda hacer. Luego, el señor abogado ha referido que la Fiscalía no ha descrito de manera precisa, circunstanciada, el pacto entre el tercero interesado, la oferta, etc. Bueno, la Fiscalía cuando expuso el caso, y básicamente la imputación concreta, clara y específica contra el patrocinado del doctor Nakazaki, hizo una imputación clara y precisa de los mismos, que ya sería inoficioso repetirlo, porque nosotros sí hemos hecho una narración detallada del hecho, que incluye todos los detalles y circunstancias. Hemos hecho una relación circunstancial, que fue lo que sucedió, cuándo sucedió, cómo sucedió, quién participó, dónde ocurrió, cómo reza la doctrina, ya que nos gusta mencionar mucho la doctrina. Y efectivamente, si usted va a leer la imputación clara y concreta donde Mario Américo Mendoza Díaz, como presunto instigador del delito de tráfico de influencias, ahí está haber determinado importar un influjo psíquico dolosamente con su conducta a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado, fiscal superior de la Fiscalía Superior de Lima Norte, a efectos de que invoque influencias ante los fiscales de la Cuarta Fiscalía Superior y la Novena Fiscalía Superior de Lima Norte, que conocían el proceso tramitado en determinado expediente que era de interés de Mario Américo Mendoza Díaz, una empresa Alpaca Color Sac, que bueno, ahora está a nombre de sus hijos, era una empresa del señor Mendoza Díaz, a cambio del cual, ¿qué ofreció? Y está claro acá, ofreció a María del Carmen Ruiz Hurtado beneficios. ¿Y cuál es ese beneficio económico en el cual realizó el 10 de abril del 2018 actos de disposición patrimonial que hizo Mario Mendoza Díaz a llamar a su chofer, a llamar a su asistente, ponme $3,000 que estoy acá por inmediaciones de la Fiscalía Superior en Lima Norte, $3,000 en un sobre pequeño del tamaño de los billetes, y ese sobre pequeño lo pones en un sobre grande. Te va a decir que estaba escondiendo por qué quería que se traslade el dinero por razones de seguridad, ahora que hay mucha inseguridad ciudadana. ¿Lo hacía por eso? Asimismo, los otros 2,000 soles, envíamelos aparte. No estamos nosotros haciendo una clara y circunstanciada imputación respecto a ese hecho. Y asimismo, hemos puesto cuáles son las dádivas. Dádivas consistentes en un almuerzo. Eso está corroborado con una conversación que hacen entre Mario Américo Mendoza Díaz y María Ruiz Hurtado. Y asimismo, las ventajas que le ofrecería en los procesos que tenga ante el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Mario Américo Mendoza Díaz no era considerado el 8º consejero. Mario Américo Mendoza Díaz no aceptó públicamente, levantó hasta la reserva de su colaboración eficaz y aceptó haber perpetrado algunos hechos delictivos, así se haya retrotraído, etc. Entonces, señor Juez Supremo, nosotros frente a ese segundo punto, sí hemos hecho una descripción clara y precisa de los hechos circunstanciados. Acá se está confundiendo, reitero con el mayor respeto, la fase de agotamiento con la fase consumativa y asimismo los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Luego dice que la Fiscalía no hemos descrito cuál ha sido el papel del integrante Guido Aguila Grados. Si usted se va a folio 6, nos vamos a folio 6, señor Juez Supremo, de la acusación, es una circunstancia precedente general. Y circunstancia precedente general, punto 2 de la acusación 2 en literales, sobre la relación de Mario Américo Mendoza Díaz con el ex magistrado o consejero Guido César Aguila Grados durante los años 2017 y 2018. Es un precedente general. ¿Y en base a qué? Corroborado con la propia declaración de Mario Américo Mendoza Díaz,
que está ofrecido como medio de prueba para actuarse en juicio oral. Porque Mario Américo Mendoza Díaz, y es conocido, y en este proceso eran conocidos, amigos de Guido César Aguila Grados. En su propia declaración, Mario Américo Mendoza Díaz, al tener este asunto judicial, recurre a Guido Aguila y le dice, tengo este problema, quiero solucionarlo. Según él, habían muchas situaciones que él consideraba irregular. ¿Y a quién se lo encomienda? A un tal Edward. El tal Edward, ¿a quién se lo encomienda? Se lo manda para que pueda relacionarse o tener un encuentro con María Ruiz Hurtado. Y es ahí donde se produce ese encuentro. Y consecuentemente se va narrando hasta la materialización del hecho. Es un precedente general. No es que nosotros no hemos de manera clara y precisa cuál fue el papel del integrante Guido César Aguila Grados. Luego, dice que la Fiscalía no ha descrito de manera precisa el momento consumativo. Doctor, señor juez supremo, ya no voy a leerle la imputación clara y precisa. Y acá, con el mayor respeto, también la propia defensa, que seguro va a deducir su sección de prescripción, y que lo va a seguir sosteniendo, para la defensa, por ejemplo, da una fecha cierta de cuándo se consumó el delito. Y me voy a remitir y lo va a decir, va a tener que sostener la fecha cierta el señor Nakazaki cuando deduzca la excepción de prescripción. Porque si no, ¿en base a qué fecha va a deducir? Si dice que no hemos precisado ninguna fecha. Que la fecha, por supuesto, es errada, la que menciona el señor Nakazaki en su escrito. Porque nosotros acá ponemos 10 de abril de 2018. ¿Y por qué ponemos esto? Permítanme encontrar el documento respectivo. Porque el 10 de abril del 2018, luego que a esta solicitud dineraria, a los 7 días, el día 17 de abril, el fiscal superior Rosel Alvarado emite el dictamen favorable a la empresa Alpaca Cola. Y esa es la fecha que nosotros hemos asumido y está en la acusación escrita. Y por último, dice la Fiscalía no ha justificado jurídicamente por qué utiliza el marco de pena abstracta. Ya en otro proceso, por supuesto, señor juez supremo, ya se ha discutido en presencia suya, y está por resolverse, lo que es la diferencia entre la pena concreta, la pena correspondiente, es la que debe emitirse ante un instigador. Artículo 24 del Código Penal. El que dolosamente determina a otro a cometer un hecho punible será requerido con la pena que corresponde al autor. En la acusación, desde folios 68 a folios 71, se describe la forma, se describe la justificación jurídica por la cual se ha pedido la sanción punitiva que le corresponde en aplicación del artículo 24 del Código Penal al señor Mario Américo Mendoza Díaz, que nosotros sostenemos que no le es aplicable el artículo 26 del Código Penal, porque estamos frente a un delito de dominio, no estamos frente a un delito de infracción de deber. Eso en su momento también lo vamos a discutir, como dijo el señor Nakazaki. En consecuencia, señor juez supremo, nosotros hemos cumplido con lo establecido en el artículo 349 del Código Penal. La acusación está pulcramente construida. Respeto a los señores abogados que en su gran mayoría jamás aceptan una acusación así nada más, excepto el señor Nakazaki de haberlo hecho en alguna porque lo conozco, pero por lo menos casi nunca les conviene, porque hacen su propio análisis, hacen su propia síntesis de la acusación y, como dije en la audiencia anterior, hasta construyen una acusación paralela para poder obtener los resultados que ellos vienen planteando ante usted, que son múltiples incidencias que a criterio de la Fiscalía también son contradictorias. ¿Estoy de acuerdo con la acusación o no estoy de acuerdo? Si tengo observaciones formales, le pido, pues, señor, estas son las observaciones formales, que se devuelva. No solamente que se devuelva, que se active. Hay una excepción de prescripción, hay improcedencia de acción. La ley les faculta.
pero la Fiscalía considera que hay un contrasentido ahí. En todo caso, señor Juez Supremo, que se declare infundada la pretensión del señor abogado de devolvernos porque la acusación cumple con los requisitos de ley. Gracias, señor. Pido el uso de la palabra, señor Juez Supremo. Gracias, doctor Prado. Sí, doctor Nagasa, que tiene el uso de la palabra. Gracias. Siempre con el mayor respeto, por cierto, por el doctor Prado. La figura es la siguiente, apreciado señor Juez Supremo de etapa intermedia. Este no es un problema de cuestionamientos doctrinarios que corresponderían a la excepción de improcedencia de acción principalmente. Acá se trata que la ley exige, y ahí hay un punto, la descripción del hecho constitutivo del delito. Y el delito del autor, la conducta típica del autor, no es idéntica a la conducta típica del instigador ni del cómplice. Y eso no es un tema doctrinario, porque hay que saber qué se tiene que describir. Ese es el punto uno. O sea, ¿qué voy a describir? Tengo que saber. Yo primero tengo la imagen y de ahí hago la pintura. Entonces, una cosa es acusar a un autor y otra cosa es acusar a un instigador o a un cómplice. Y en el caso del instigador, lo que usted tiene que verificar es, artículo 24 del Código Penal, el acto de determinación, cómo determinó el tercero interesado, cómo determinó Mario Mendoza Díaz a la fiscal superior para que trafique influencias. El señor fiscal superior, con la honestidad que le caracteriza, ha hecho una precisión que no sé, tendría que estar incorporada en la acusación, porque él ha hablado, hubo un pago crematístico, $3,000 y $2,000 soles lo enviamos aparte. ¿En qué parte de la acusación dice? Mario Américo Mendoza Díaz fue a buscar a la fiscal superior y le ofreció, te doy $3,000 y $2,000 si tú influyes en el fiscal superior y en el fiscal provincial. Eso no aparece, señor juez supremo de etapa intermedia. No aparece descrito. Hay muchas páginas. Yo creo que mucho mal se le hizo a la fiscalía cuando se le dijo describe circunstancias precedentes, concomitantes. Lo que tiene que describir es el hecho constitutivo del delito. Estos son los elementos del delito, acá están descritos. Pero a alguien se le ocurrió agregar estos 3 párrafos que en el fondo son los hechos bases de indicios. Los únicos hechos que pueden estar en una acusación son los hechos constitutivos del tipo de intervención delictiva, autoría, instigación, complicidad, más los hechos bases de la prueba indiciaria con la cual quiero trabajar. Pero le pido, con el rigor que usted tiene, señor juez supremo en lo penal, usted verifique, por ejemplo, si Mario Américo Mendoza Díaz le ofrece a la fiscal superior, te voy a pagar $3,000 y $2,000 en efectivo a cambio de. No aparece. Lo que aparece es que cuando hace una descripción de las comunicaciones, por ahí la fiscalía dice, en fecha tal, le dijo a su empleado que traiga 3,000 y hace una serie de deducciones, pero ese no es el hecho constitutivo del delito. Y si así vamos a ir a juicio, bueno, ya eso tendrá sus consecuencias como en otros juicios se ha demostrado, si ese es el hecho. Si ese hecho se pone, no tengo inconveniente que se ponga, porque vamos a lo segundo, señor juez. El señor fiscal superior dice, respecto a organización criminal y cuellos blancos, dice, es un elemento contextual, no es la imputación concreta, pero luego entra en una respetuosa contradicción. Luego dice, ¿cuál es el criterio que determina mi competencia? ¿Qué es los cuellos blancos? Entonces, los hechos que determinan la competencia del fiscal no son los hechos constitutivos del delito, fiscal de lavado de activos, fiscal de tráfico ilícito de drogas, fiscal de los casos de los cuellos blancos, los que realizó la organización criminal Cuellos Blancos. No me cabe la menor duda que ahí está la competencia del señor fiscal, pero yo no vengo a discutir su competencia, menos en esta etapa. Yo lo que vengo a sostener es, si pone elemento contextual Cuellos Blancos, que desarrolle entonces, conforme a la formalización, que lo realizó un integrante de los Cuellos Blancos, pero usted va a ver que eso no se da. 2 puntos y concluyo. Dice que
el señor fiscal supremo, que la circunstancia precedente general el rol de Guido Águila. Señor juez supremo, si se va a colocar lo de César Guido Águila, se requeriría, por ejemplo, que la fiscalía diga, Mario Mendoza habla con César Guido Águila le dice, anda, que yo ofrezco ayudar a la fiscal tal si te sirve en tal caso. Ahí habría una clara explicación de ese hecho, pero no aparece. Suelto César Guido Águila, igualito que suelto lo de organización criminal, con el mayor respeto, para darle una relevancia, una connotación al caso que no tiene. Es un tema individual. Es un tema individual de Mario Mendoza Díaz respecto a la fiscal superior. Ese es el caso de la fiscalía, no un caso cuellos blancos, conforme a la formalización de investigación preparatoria, por cierto. Y para terminar, dice el señor fiscal, y tomo su palabra, él dice, porque me ha pedido que esto en la prescripción, si nos vamos a tener, tomo su palabra, él dice que el hecho se consuma el 10 de abril del 2018, luego de la solicitud dineraria, porque se dicta el dictamen favorable respecto de la causa que pretendía Mario Américo Mendoza Díaz. La pregunta es, ¿cuál es el momento consumativo del acto de instigación? Esa es la pregunta. ¿Se consuma igual que el auto del autor? No, porque el instigador no participa en el delito. Entonces, no es cuestiones doctrinarias, sino que cuando usted verifique, señor juez supremo de etapa intermedia, el señor fiscal no cite el momento consumativo de la instigación y tiene que señalarlo. Si el momento es el que acaba de decir, que así conste en su acusación, porque la acusación es escrita. La acusación que va a ser objeto del juicio no es la que se vaya aclarando o dilucidando en esta audiencia. Es la acusación escrita. Y no dice la acusación escrita que el acto de instigación se consumó el 10 de abril del 2018, luego de la solicitud dineraria que se dicta el dictamen favorable. No lo dice, señor juez de etapa intermedia. Entonces, lo que se pretende en este caso concreto, y con esto concluyo, es, de acuerdo al artículo 349, numeral 1, literal B, que señala correctamente el señor fiscal supremo, lo que tiene que describirse y usted garantizar es el acto de instigación, no lo que le atribuyen al autor, sino lo que le atribuyen al instigador. Y si son los dos temas que acaba de señalar el señor fiscal supremo, que fue $3,000 más 2,000 soles más un almuerzo, bueno, ya lo del almuerzo y las ventajas ya lo hemos comentado, ¿cuáles? Pero concretamente lo que nos interesa es que se diga que el pacto es a cambio de $3,000 y a cambio de 2,000 soles, porque con eso perfectamente podemos trabajar si es que así se precisa. Gracias, señor juez supremo. Gracias, doctor. Doctor Prado tiene uso de la palabra para su... Sí, muy amable, señor juez supremo. Según la defensa, la fiscalía no sabe describir los hechos. Inclusive nos ha dicho, no respeta, pero dice que hay que saber acusar, hay que saber describir los elementos constitutivos del tipo. Esto he anotado, aquí en el ítem. En la acusación, señor juez supremo, ya que hay que repetirle, porque quien va a resolver es usted, porque usted le están introduciendo una serie de teorías de defensa, y bueno, voy a tener que repetir lo que se dijo en la primera audiencia. Descripción de hechos atribuidos a María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado como autor. Se le ha imputado haber invocado influencias y haberle ofrecido a Mario Américo Mendoza Díaz interceder ante fiscales, etcétera, etcétera. Pero al patrocinado del doctor Nakazaki, ¿qué se le ha imputado? Haber determinado importar un influjo psíquico dolosamente con su conducta a María Victoria Ruiz Hurtado para que pueda ella invocar influencias ante los fiscales superiores, etcétera, etcétera. ¿Quién determinó para que pueda cometer delito María Ruiz Hurtado?
Eso está descrito en la imputación concreta. No es que en la Fiscalía no sabemos describir, no sabemos los elementos constitutivos del tipo. Se le ha precisado de manera concreta y clara en la descripción de los hechos, en la imputación, perdón, concreta de los hechos. Lo que la defensa está exigiendo ahora en estos delitos contra la administración pública, que son delitos que se perpetran pues en la nocturnidad, que son delitos que conforme lo establece no solamente la doctrina, sino la jurisprudencia también, que se realizan sin que necesariamente tenga que haber una prueba directa. Lo que el señor abogado está exigiendo, que en esta acusación aparezca una prueba directa, que usted nos devuelva la acusación para que inventemos una prueba directa. La acusación no ha sido construida con prueba directa, señor juez supremo. Eso ya se discutió en la intervención de su colega, el doctor Rodríguez Delgado. Ha sido construido en base a pruebas indiciarias y nos hemos amparado en la jurisprudencia. En consecuencia, pedirle, exigirle a la Fiscalía que diga, oye, ¿sabes qué? Te ofrezco los $3,000 y los 2,000 soles. Tienes que decirlo. Es una prueba directa. Yo no tengo una prueba directa. Tengo las pruebas indiciarias que así se han referido, se han mencionado. Folios 12 hasta folios 15 de la acusación. Se habla de los 3,000 soles, $2 y los 2,000 soles. ¿Y sabe por qué, en base a indicios, señor juez supremo? Cuando Mario Américo Mendoza Díaz llama a su chofer o a su asistente el día 10 de abril del 2018, le llama a las 8 horas 25 minutos 23 segundos y le dice, trae ese dinero. Posteriormente hay una llamada ese mismo día a las 9 horas 18 minutos 48 segundos, que donde se encontraba el señor Mario Mendoza. Luego de esta solicitud de dinero que hace a su chofer, es que recién hay una comunicación ese mismo día, 10 de abril, a las 10 horas 48 minutos 23 segundos, entre Mario Mendoza Díaz y María Ruiz Hurtado, hay dos llamadas. Una, que dura 1 segundo, por supuesto, es una timbrada, se cuelga, y otra de 60 segundos, esto es 1 minuto. Luego de esa solicitud de dinero que hace a su personal, hay una conversación ese mismo día. Y se ha construido en base a indicios precedentes, concomitantes y posteriores, esta acusación. Señor juez supremo, usted cuando lea en su real dimensión la acusación, va a advertir que hemos cumplido con todos los requisitos de ley. Reitero, respeto los argumentos de defensa, respeto la estrategia de defensa del señor abogado, pero definitivamente nuestra acusación está bien construida. Y bueno, si el señor Nakazaki dice que si pasamos a la siguiente etapa vamos a sufrir alguna consecuencia negativa, yo ya le dije en la audiencia pasada, nosotros estamos seguros que si pasa a la siguiente etapa vamos a conseguir una condena. Reitero que se declare infundada su pretensión. Gracias, señor. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de la acusada, perdón, del acusado Mendoza Díaz, y también en la anterior sesión de la acusada Ruiz Hurtado, y los argumentos de la Fiscalía sobre las observaciones formales formuladas, el día viernes 25 de abril a las 9:30 de la mañana vamos a resolver estas observaciones. ¿Algo que tenga que decir la Procuraduría, doctora? Sí, señor magistrado. Por parte de esta Procuraduría, doctor, solicito que se declare infundada las observaciones de cuestiones, en este caso, planteadas por la defensa de Mario Américo Mendoza Díaz y de la señora María del Carmen Victoria Ruiz. En atención a que, en primer lugar, señor magistrado, las imputaciones señaladas por estas dos personas, estos acusados, están debidamente planteadas, en atención a que debemos tener en cuenta que el modus operandi que ya es conocido
en razón a la organización criminal que estamos aquí debatiendo de los cuellos blancos, sabemos que es la manera de operar de siempre de estas personas, incluso del señor Mario Américo Mendoza Díaz, ya que no es la primera investigación en su contra. Debemos tener en cuenta que existen diversos procesos en atención a que esta persona, al ser un empresario, pues de cierta manera hubo un sostenimiento, ¿no? A efectos de poder sostener a los demás miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Más aún que incluso esto es de connotación nacional, todos lo conocen, todos lo saben, ya saben perfectamente de qué trata estas organizaciones criminales, y es así que incluso también se conoce de manera también, como digo, a través de la noticia, a través de la difusión, a través de los medios periodísticos, que incluso estos empresarios, como el señor Américo, que es un empresario, pues de cierta manera pues influyen en el aspecto de los funcionarios que formarían parte de esta organización. Y dentro de esto está también el señor Guido César Águila, ¿no? En este caso el señor como parte de lo que es el ex Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y en razón a eso, señor magistrado, debemos tener en cuenta también que la señora María del Carmen Victoria Ruiz pues tenía un cargo de funcionaria pública. Era una fiscal superior que incluso conocía perfectamente la norma porque era todavía una fiscal que veía lo que es temas de delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, pues a raíz de estos hechos que se han señalado dentro de la acusación y que están de manera detallada correctamente para esta procuraduría, de cierta manera, señor magistrado, pues habría solicitado en este caso, pues ese apoyo por parte de en este caso del señor Guido César Águila Grados, ¿no? Que era parte del Consejo Nacional de la Magistratura, que sabemos muy bien que el Consejo Nacional de la Magistratura debate el tema de lo que son las ratificaciones, las designaciones de jueces y de fiscales, ¿no? Entonces, por ese motivo, señor magistrado, atendiendo a que ya se sabe cómo se opera normalmente esta organización criminal, es de connotación nacional, todos lo conocemos, y en atención a también que incluso pues se señala de qué manera, o incluso también se señala la fecha en que se habría suscitado estos hechos, ¿no? Como lo había señalado el doctor, el representante del Ministerio Público, ¿no? El 10 de abril de 2018. Entonces, señor magistrado, ¿y a raíz de qué se da esto? Porque hay una resolución, ¿no? A favor, en este caso, de los intereses o del pedido solicitado por el señor Mario Américo Mendoza Díaz, ¿no? Entonces, por ese motivo, señor magistrado, muy independientemente de que no se han planteado observaciones, ¿no? De carácter, en este caso, sustanciales a la pretensión civil, sin embargo, esta Procuraduría, en atención a que se cumplen con todos los requisitos o los elementos de la responsabilidad civil, en atención incluso también al hecho antijurídico, es por ese motivo que yo me pronuncio al respecto, ¿no? Entonces, en atención a eso, señor magistrado, estando a que está debidamente detallada las fechas, incluso ahí existen elementos graves, es más, si bien es cierto, es una acusación que de cierta manera está en base a pruebas indiciarias, pero también existen registros de comunicación que han sido señalados dentro de la misma, ¿no? Y del cual denotarían pues en este caso, una presunta, un hecho delictivo, ¿no? Entonces, por ese motivo, señor magistrado, por parte de esta Procuraduría, estamos conformes con el requerimiento acusatorio y de cierta manera también solicitamos se declaren infundada la señalado por las defensas. Gracias, doctor. Está con el micro apagado, doctor Checley. Gracias. ¿Algo que agregar, doctor Nagasaki, doctor Rodríguez, sobre lo que ha comentado la Procuraduría brevemente? Por mi parte, solamente, señor juez supremo, etapa intermedia, la tranquilidad. Tomo la palabra del señor fiscal supremo de que no es un hecho constitutivo del delito, no es parte de la imputación concreta que mi cliente pertenece a una organización criminal, sino solo es un contexto. Entonces, todo lo que ha referido la señora procuradora respecto a que mi patrocinado integra una organización criminal Cuellos Blancos y todos sabemos cómo se actúa, eso evidentemente no será parte del caso, según el señor fiscal supremo. Gracias. Gracias. Doctor Rodríguez. Nada que agregar, señor magistrado. Muy gentil de su parte. Gracias. Entonces, quedamos para el día viernes 25 a las 9:30. Están notificados. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Sí, Prado, Doctor Checley, ¿me permite? Sí, Prado, solo una pregunta. ¿El viernes 25 solo se va a leer la resolución
o también va a haber alguna intervención de alguna incidencia que está promoviendo los señores abogados? Pero probablemente si alcanza el tiempo, vamos a escuchar alguna de las excepciones que se han formulado. No, esté preparado tanto el doctor Nakazaki. Claro está, si es que usted da la razón a la fiscalía, continuaríamos. Depende, por eso Claro le digo. está, claro está, sí, está muy Ya lo bueno. aclaré, doctor Nakazaki, no se preocupe, no estábamos. se preocupe. Si es que se, de acuerdo a lo que resuelva, simplemente deben estar preparados para continuar. De lo contrario, ahí nos queda. Gracias, hasta luego. Siendo las 10:17. Estudio la presente sesión. Buenos días a todos, gracias. Hasta luego.